Y nos vamos a la redacción porque está Esteban Lafuente, nuestro compañero, para hablar de varios temas, pero entre ellas esta de el globito que se va para arriba del dólar blue, ¿no? Dólar blue, acá estábamos, a Fernanda le mandaban un mensaje, a mí a otro, estamos los dos cotejando un poco los precios de mercado entre 159 y 160, entre 1 y 2 pesos por encima del cierre de ayer. Esteban Lafuente, vos nos dirás qué es lo que está sucediendo. Y se está encareciendo el viaje que está pensando Diego, porque como decíamos, como comentaban ustedes, 15% viene subiendo el dólar blue desde el piso de 139 que tenía. Nunca esto lo comentábamos la semana pasada, se empezó a subir día a día, 160, 161 en algunos lo informan, en un contexto de incertidumbre que se vincula, por un lado, con qué precio estaba teniendo el dólar blue versus el resto de los paralelos, que había sido en algunos contextos el mercado ilegal más barato que los paralelos legales. Bueno, esa brecha se empezó a cerrar y hoy el dólar blue está casi en valores similares al dólar solidario, el oficial, más el 30% del 35%. También impacta el contexto de incertidumbre en la reunión de posibles restricciones y cómo mayores restricciones para prevenir contagios del coronavirus podría afectar la economía, y eso tal vez podría afectar los números del presupuesto, el gobierno teniendo que emitir o hacer frente a mayores gastos que podría complicar el escenario económico. Ese contexto termina impactando en el dólar blue, que es un mercado ilegal, es un mercado chico, pero que cualquier movimiento y cualquier pequeño movimiento de oferta y demanda termina impactando rápidamente en el precio. Es lo que estamos viendo en estos días con esta suba de casi el 16% desde el piso que tenía hace apenas semanas. Sí. Y además impactan la emoción de la gente, ¿no? Porque uno lo que ve siempre es el blue, y en base al blue empieza a armar su estrategia de vida. Es así, y es un mercado chico, pero sin embargo impacta de esa manera. Y porque no, como decíamos, es un movimiento más que tiene que ver con expectativas. Cuando hay algo que genera incertidumbre o como vinculado a, en este caso, cómo podría impactar restricciones de la cuarentena o esta nueva segunda ola, si se propagan los contagios y hay que cerrar más la economía, lo primero que reacciona son las variables financieras, en este caso el dólar paralelo. El otro día hablaba con un economista que me decía qué medidas económicas puede tomar el gobierno para frenar la inflación o mantener la brecha controlada, y me decía conseguir vacunas, porque está muy asociado lo que pueda generar medidas sanitarias para contener la segunda ola con cómo eso se traduce después en movimientos del tipo de cambio que impactan la inflación, como decía Fernando, en las expectativas de corto y mediano plazo. Bueno, todo ese combo es lo que está esta suba que estamos viendo, y siguiendo minuto a minuto cómo sube la cotización. Bueno, algo en esa línea dijo Guzmán no hace mucho también, ¿no? Que la vacuna era la mejor medida de política económica en este momento. Así que está alineado con ese economista que vos decís. Te digo que también están subiendo los otros dólares, los dólares que son legales, el dólar que uno puede comprar en la bolsa, el MEP, 152 pesos, 1% arriba, y el contado con liqui, que es el dólar que también uno compra en la bolsa pero que se liquida en el exterior, estaba a 156, otro 1% arriba. Da la sensación de que empieza a reacomodarse todo el mercado hasta tanto el gobierno no vuelva a mostrar las cartas. Tenemos abierto el frente con el Fondo Monetario, el frente con el Club de París, el frente con la cuarentena. ¿Cómo se financia una nueva cuarentena un poco más estricta que la que estamos viviendo? Y Esteban, me pregunto, ¿qué se habla al respecto también, ¿no? ¿Cómo va el gobierno a financiar? ¿Se habla de más emisión de pesos? ¿Eso podría ponerle más presión al dólar? Eso es lo que está atrás. Más restricciones implicaría hacer frente a mayores gastos. Es interesante verlo en esta evolución. El año pasado, cuando la brecha empezó a expandirse, el gobierno hizo un giro hacia la ortodoxia, limitando el IFE, limitando el ATP, transformando el ATP, recortando gastos y orientando una convergencia fiscal por ahí más acelerada, que permitió mantener a raya la brecha, aceleró los contactos con el Fondo Monetario. La brecha en calma hizo que en algunas líneas del gobierno se presionara más por flexibilizar esas metas. Entonces el objetivo de subir tarifas que había planteado Guzmán en el presupuesto se flexibiliza, se trabajan con cuestiones más como que la meta fiscal no se vuelve tan estricta, y eso termina impactando en el corto plazo en la brecha. Y lo que muchos esperan es que si esta brecha, que viene a ser el termómetro de las expectativas, se siga ampliando, sí el gobierno tiene que ir de un volantazo hacia más convergencia fiscal, en esa tensión entre la búsqueda por más aire en un año electoral versus mantener la brecha a raya, que es la variable que estábamos siguiendo, y el otro, como vos comentabas, la negociación con el FMI que está planteando. Esa es la otra, el otro instrumento que muchos economistas plantean que puede ser un recurso para estabilizar el frente cambiario, es tender un programa financiero y monetario con el Fondo Monetario que genere cierta
vamos a plantearlo, mejores expectativas en el corto y mediano plazo a nivel económico, pero esa es una negociación que está suspendida o está estancada y no hay proyecciones de que se concrete. ¿Sí, Fer? Esteban, no, te quería preguntar, ¿hace ruido esta movida de los últimos días del dólar en el medio de las negociaciones y conversaciones que los empresarios, sobre todo de alimentos, están manteniendo con el gobierno para tratar de sostener algunos precios ahí contenidos sin que aumenten? Claro, porque lo comentábamos cuando en el caso por ahí más paradigmático de los electrodomésticos. Se anuncia un congelamiento de precios por unos cuantos meses hasta fines de octubre, pero al mismo tiempo gran parte de los componentes son importados y se guían por sus precios al valor del dólar. Si el dólar sube en su cotización y eventualmente el Banco Central tiene que restringir el acceso a divisas, el movimiento, el acceso a divisas termina siendo el tipo de cambio paralelo. Es un dato también interesante, qué es lo que está pasando mientras el resto de los dólares paralelos suben. Hoy Flor comentaba los paralelos legales en 1%, el dólar luz siguiendo a 160. La política del Banco Central para el dólar oficial es frenar esa devaluación. Venía subiendo al 4% por mes en enero y en febrero y empezó a desacelerarse como un intento de controlar la inflación. Pero entonces hay una divergencia en cómo se mueve el mercado, que había sido incluso a principio de año distinto, el blue bajando y el dólar oficial ajustando al ritmo de la inflación. Bueno, esa tendencia se invirtió. El gobierno está frenando el dólar oficial, devaluándose menos pensando en una herramienta para anclar los precios. Claro. Pero al mismo tiempo los dólares paralelos están reaccionando de forma inversa, subiendo más que el tipo de cambio oficial, que es el que en la gran mayoría de las operaciones de comercio exterior se toma como ancla. Ahora, si eventualmente esta brecha empieza a generar mayor demanda de dólares, el deseo puede desinvertirse y el Banco Central restringiendo aún más el acceso a divisas y, como decía Fer, eso termina siendo una cuestión negativa pensando en los precios. Y en la economía que asfixia la actividad económica, ¿no? Esteban, muchísimas gracias. A vos, Flor, a vos, Fer. Vamos a una información urgente.